Buenas tardes, compañeros y profesor. A mi grupo le tocó exponer desde el artículo 1 al 9. El primer artículo nos indica que el reglamento estudiantil de pregrado fue aprobado por el Honorable Consejo Superior de la Universidad. El artículo 2 se refiere a las metodologías de educación. La Universidad Militar Nueva Granada ofrece programas académicos de educación superior y de capacitación mediante la metodología presencial y a distancia. Esto se refiere a que la Universidad Militar Nueva Granada ofrece estudios de educación superior en modalidades presencial y a distancia. Es decir, que cualquier persona con acceso a Internet y los elementos básicos que se requieran puede acceder a la educación superior desde cualquier parte del país. En el artículo 3 se refiere a la denominación de los estudiantes. La universidad denomina a sus estudiantes de pregrado de la siguiente forma: estudiante regular, estudiante no regular y estudiante visitante y estudiante en proceso de grado. El primero se refiere a estudiante regular, es decir, aquel estudiante como nosotros que se encuentra matriculado y cursando el periodo académico actual. Estudiante no regular es aquel que no está formalmente matriculado, pero decide acceder a cursos o asignaturas según su gusto o elección. Visitante es aquel que cursa asignaturas de un programa gracias a convenios nacionales o internacionales. Por ejemplo, un estudiante extranjero puede cursar asignaturas en nuestra universidad siempre y cuando su universidad esté en convenio con la nuestra, y este queda sujeto al reglamento de la universidad donde acuda como visitante. Estudiante en proceso de grado. Este se refiere al que ya ha terminado la totalidad de sus cursos y adelanta requisitos para poder graduarse de su carrera. Artículo 4. Categoría de los estudiantes regulares. Los estudiantes regulares de pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada se clasifican dentro de las siguientes categorías. Primero, institucionales y segundo, no institucionales. Los primeros deben cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo, ser personal activo en servicio, con asignación de retiro o pensión, oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares. Segundo, persona civil con vinculación actual, como por ejemplo empleado público o trabajador oficial en el Ministerio de Defensa Nacional de las Fuerzas Militares, Policía Nacional y las entidades adscritas y o vinculadas al Ministerio de Defensa. Tercero, personal administrativo de planta y profesores, empleados públicos de carrera de la Universidad Militar Nueva Granada con vínculo laboral vigente después de haber cumplido el periodo de prueba. Cuarto, pensionados del Ministerio de Defensa y de la Universidad Militar Nueva Granada. Quinto, profesores de hora, cátedra ocasionales y personal administrativo temporal con vínculo laboral vigente y periodo de antigüedad no inferior a 2 años. Sexto, los cónyuges del personal relacionado en los numerales 1 al 4. Séptimo, los hijos solteros menores de 25 años del personal relacionado en los numerales 1 al 4. Y octavo, los egresados graduados de los programas de pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada. Mientras que los no institucionales son los estudiantes que no están contemplados en las condiciones descritas en el literal de este artículo, es decir, que no cumplen con ninguna de estas requisitos. Artículo 5. El calendario académico. Este nos indica que el calendario académico se expide cada año y que es un instrumento de planeación académica y administrativa. Lo elabora la Vicerrectoría Académica y lo aprueba el Consejo Académico. Es decir, que no se deja nada al azar, sino que todo está debidamente planificado. Artículo 6.
Periodo académico. El periodo académico comprende un número de semanas durante las cuales se desarrollan las actividades de formación contadas a partir de la fecha señalada para iniciar las clases y terminar las pruebas finales de evaluación. Este artículo nos aclara que el periodo académico se refiere al número de semanas estipuladas para realizar los ejercicios académicos, tanto para iniciar clases, para evaluar y finalizar el semestre. Todo esto se encuentra ya definido con antelación. Artículo 7. Componentes de formación. Este artículo nos refiere a qué significan los componentes de formación, los cuales constituyen tanto los prerequisitos exigidos a los estudiantes, como también las habilidades que se desarrollan con las asignaturas, el número de créditos requeridos y todas las experiencias de aprendizaje que tendrá el estudiante. Artículo 8. El plan de estudios. Es el conjunto estructurado de áreas y componentes de formación obligatorios que conforman el contenido del programa académico, cuya aprobación satisfactoria y total es uno de los requisitos para obtener el título de pregrado. El trabajo académico del estudiante que los componentes de formación demandan se expresa en créditos. Esto quiere decir que son todas las asignaturas que el estudiante tendrá que cursar y aprobar si quiere graduarse. Además, el plan de estudios se estructura en áreas y componentes de formación. El estudiante debe cursar y aprobar la totalidad del programa académico matriculado para poder graduarse. Parágrafo primero. Cuando se hagan modificaciones en los planes de estudio de los programas académicos, la universidad establecerá el régimen de transición correspondiente que permita mantener los derechos adquiridos por parte de los estudiantes del plan de estudio anterior. Es decir, que los derechos se conservan, así se cambia el plan de estudio. Parágrafo segundo. Los componentes de formación que se supriman en el plan de estudio de un programa académico no son obligatorios para los programas que los tengan catalogados como pendientes o reprobados. Los nuevos componentes de formación que se incluyen dentro de un periodo académico de un plan de estudios en cualquier programa académico no son obligatorios para quien ya haya cursado y aprobado dicho semestre. Si estas modificaciones hacen referencia a procesos de formación posteriores al semestre o periodo actual en el cual se encuentra matriculado el estudiante, se deberá cursarlos. Artículo 9. Créditos académicos. Se entiende por crédito académico la unidad de medida de trabajo académico del estudiante, que permite calcular el número promedio de horas semanales que le dedica a una actividad académica cualquiera en un periodo definitivo. Este concepto se incluye en las horas de trabajo presencial en el aula, laboratorio o sitios de prácticas, con el acompañamiento del profesor y demás horas de trabajo independiente necesarias para alcanzar los objetivos académicos propuestos. Esto nos indica el promedio de horas semanales que debemos reservar para el estudio de las distintas asignaturas y así poder alcanzar los objetivos académicos propuestos. Muchas gracias por su atención.